Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les traigo tres de los mejores personajes más influyentes en la historia de México. Y el día de hoy les hablaremos de Lázaro Cárdenas. Pero May, ¿nos puedes decir quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas, nacido en 1895, el 21 de mayo, fue un gran presidente para nuestro país. Se unió a la Revolución Mexicana en 1913, de parte constitucionalista, lo cual formó su gran personalidad política y militar. De 1928 a 1932, Cárdenas fue elegido gobernador de Michoacán y en su paso mostró su carácter reformista. Fue en 1934 cuando Cárdenas subió a la presidencia. Cárdenas es conocido por su gran apoyo al pueblo mexicano y porque se interesaba por las clases populares. También implementó una serie de reformas que ayudó a todo el país. A pesar de todo esto, su legado sigue siendo uno de los más influyentes en la historia del país. Pero ojo, también hubo costos asociados como la centralización y la falta de una resolución de problemas rurales. Sus logros en la reforma agraria, la educación y la expropiación petrolera fueron recordados como algunos de los actos más importantes que hizo en la historia de México. Y en su conclusión, la gobernatura de Lázaro Cárdenas fue muy importante para México, ya que marcó el fin de un ciclo de concentración del poder en las élites y comenzó una gobernatura más orientada hacia las necesidades de las clases populares. En las noticias de hoy les vamos a presentar un personaje muy importante que tuvo que ver en la independencia, que es Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho nació en la ciudad de Teucitlán, Puebla, el 24 de abril de 1897. Efectuó sus estudios primarios en el Liceo, colegio laico que comenzó a tener renombre en la sociedad de la región. Cursó el nivel de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. Sus hermanos, Maximiliano y Rafael, fueron también funcionarios en el gobierno mexicano y los tres fueron en el mismo periodo. Camacho, el papá de Ávila Camacho, conoció a Soledad Orozco en Tecla, Jalisco, mujer con quien incluiría un noviazgo y posteriormente se convertiría en su esposa. Se casaron el 20 de noviembre de 1925 en Sayula. La unión no procreó hijos. Tras el hundimiento de buques mexicanos por submarinos alemanes en 1940, entre las reformas sociales y económicas, fundió el Instituto Mexicano del Servicio Social del IMSS en 1943. Impulsó la modernización del país y la industrialización. Y sobre la política laboral, estableció el modelo de corporativa, en el que sindicatos estaban organizados en torno al Estado. Fortaleció el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que en 1946 se transformó en el Partido Revolucionario del PRI. Logros y acciones destacadas de Manuel Ávila Camacho, resaltando cómo sus decisiones políticas y económicas impactaron en la sociedad mexicana. En primer lugar está el fortalecimiento de la educación pública. Durante su mandato se implementaron programas que buscaban ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad de la enseñanza. Se creó el Instituto Politécnico Nacional. En segundo lugar está la infraestructura y desarrollo económico. Manuel Ávila Camacho también enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de infraestructura. Se realizaron importantes obras de carreteras, puertos y ferrocarriles que facilitaron el comercio y la movilidad dentro del país. En tercer lugar está la política exterior y neutralidad. Ávila Camacho mantuvo una política de neutralidad durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, aunque también apoyó a los aliados mediante la provisión de materias primas. Su gobierno fue clave para la percepción internacional de México. Esto permitió que México participara en organismos internacionales después de la guerra, como la Organización de las Naciones Unidas. En cuarto lugar está la promoción de la industrialización. Fuerte impulso a la industrialización, lo que resaltó en el crecimiento de la industria manufacturera. Este proceso contribuyó a la creación de empleos y el aumento del ingreso familiar, mejorando la calidad de vida de muchos mexicanos. También una de sus acciones muy destacadas fueron el fortalecimiento de la educación primaria. Una de las primeras acciones fue la creación de nuevas escuelas primarias y rurales urbanas. En este periodo se construyeron más de 1,500 escuelas en todo el país. Esto se tradujo en un aumento significativo en la tasa de alfabetización, que pasó de un 60% a un 75%. Educación secundaria y técnica. Se establecieron escuelas técnicas que ofrecían formación en diversas áreas como la agricultura, la industria y el comercio. También la educación superior y cultura.
Se promovió la creación de universidades y se fortalecieron instituciones existentes, lo que permitió que más jóvenes tuvieran acceso a la educación universitaria. Con esto concluimos que las acciones de Manuel Ávila Camacho han dejado una huella significativa en la educación mexicana, que se sigue reconociendo hasta la fecha. Uno de los logros y acciones destacadas de Ávila Camacho fue el fortalecimiento de la educación pública. Durante su mandato se implementaron programas que se buscaban ampliar la educación y mejorar la calidad de la enseñanza. Se creó el Instituto Politécnico Nacional, la infraestructura y desarrollo económico. Ávila Camacho también enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de la infraestructura. Se realizaron importantes obras de carreteras, puertos y ferrocarriles que facilitaron el comercio y la mobiliaria. La política exterior y neutralidad. Ávila Camacho mantuvo una política de neutralidad durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, aunque también apoyó a los aliados mediante la prohibición de las materias primas. El fortalecimiento de la educación primaria. Una de las primeras acciones fue la creación de nuevas escuelas rurales y urbanas. En este periodo se construyeron más de 1.500 escuelas en todo el país. Esto tuvo un gran cambio en la alfabetización de un 60% a un 75%. En la educación secundaria y técnica se establecieron escuelas técnicas que ofrecían formación de diversas áreas como la agricultura, la industria y el comercio. Así como hubo acciones positivas, también hubo acciones negativas. Una de ellas fue control y represión sindical de 1940 a 1946. Se apoyaron líderes sindicales afines del gobierno y se reprimieron huelgas obreras, así como también hubo eliminación de la educación socialista en 1944, la reforma del artículo 3º de la Constitución para quitar la orientación socialista. Hubo desigualdad rural también de 1940 a 1946. Se priorizó la inversión en cuidados e industria, relegando el campo. Hubo falta de una reforma agraria profunda. En esa misma fecha se distribuyó tierra, pero en menor escala que en sexenios anteriores. Hubo censura y control de medios en esas mismas fechas también. Limitó la crítica política y el debate público, así como también hubo racismo y exclusión indígena. En esa misma fecha no hubo políticas públicas en enfrentar la discriminación étnica. Otras de las acciones que hizo Manuel Ávila Camacho para llegar a su presidencia fueron la campaña presidencial. Finales de 1939 a 1940 realizó una campaña presidencial basada en la unidad nacional, promoviendo la reconciliación entre los sectores conservadores y revolucionarios. Su lema fue Unión Nacional. También las elecciones presidenciales. El 7 de julio de 1940 gana las elecciones presidenciales frente a Juan Endrell Almazán en medio de tensiones y denuncias de fraude. Y por último, toma posesión de la presidencia de México. El 1 de diciembre de 1940 gana la presidencia. Miguel Alemán Valdés nació el 29 de septiembre de 1900 en Sayula, Veracruz. Fue un hijo de Miguel Alemán González, un general revolucionario, lo que influyó en su formación política desde temprana edad. Tuvo una formación académica que consiste en estudio la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1928. También fue un abogado muy exitoso antes de entrar de lleno a la política y además, durante su tiempo como estudiante fue activista y participó en movimientos estudiantiles. Ejerció una carrera política como senador y gobernador de Veracruz. También fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1940 a 1945. Perteneció al Partido Revolucionario Institucional PRI, aunque en ese entonces se llamaba Partido Revolucionario Mexicano. Y durante su mandato se consolidó como el PRI. Fue un gobernador de Veracruz en 1936 y 1940. Presidentes militares. Representa un cambio en el perfil de México, enfocado en el desarrollo económico. También tuvo acciones buenas. La industrialización del país, se fortaleció la economía nacional, reduciendo la dependencia del extranjero y surgió una clase media urbana un poco más fuerte. Impulsó el modelo económico de sustentación de importaciones, promovió la creación de fábricas y apoyó la inversión extranjera. Tuvo una modernización de la infraestructura, mejoró el transporte, facilitó el comercio y conectó las aisladas. El turismo en Acapulco atrajo inversión y posicionó a México. Tuvo también un impulso a la construcción de empresas y sistemas de riego.
educación y cultura, se amplió el acceso a la educación, la fundación de Ciudad Universitaria fortaleció el sistema educativo y cultural del país, aumentó la inversión y educación pública. También tuvo un éxito en relaciones exteriores. México tuvo una relación estable con Estados Unidos, lo que trajo inversión y cooperación y estabilidad política dentro de la posguerra. No solo fue eso, también tuvo acciones malas. Corrupción gubernamental. Se normalizó la corrupción dentro del PRI, lo que debilitó la confianza ciudadana en las instituciones y favoreció enriquecimiento. Se enriquecieron varios funcionarios públicos llamados los nuevos ricos. Representación política. Aunque no fue un gobierno autoritario extremo, se limitaron a las libertades políticas de trabajadores y campesinos, frenando el desarrollo. Desigualdad social. El crecimiento económico no fue equitativo, las zonas rurales quedaron rezagadas y se amplió la brecha entre ricos y pobres. Aunque creció la economía, los beneficios no llegaron por igual a toda la población. Su vida después de ser un presidente fue dejar el poder, fue un empresario y participó en varias empresas privadas. Fue muy exitoso, se convirtió en un importante especialista en sectores de comunicación, aviación, turismo y televisión. Murió el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México.